Politécnica Nacional presenta Ley de Comercio Electrónico. Hola Inti, ¿cómo estás? Hola Pris, ¿qué tal? ¿Qué haces? Leyendo acerca de la ley del comercio electrónico. Ay, ¿de qué se trata eso? Está muy interesante. Dice que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la internet, hoy en día, ha desarrollado el comercio y la producción, permitiendo la realización y concreción de grandes negocios a nivel público y sector privado. Qué interesante. ¿Y qué objetivo tiene esta ley? El objetivo de esta ley es regular los mensajes de datos, las firmas electrónicas, los servicios electrónicos a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección de los usuarios de estos sistemas. ¿Y qué artículos tiene esta ley? Como primer artículo tenemos mensajes de datos, firmas electrónicas, de las entidades de certificación de información. Mensaje de datos. Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. Tienen igual valor jurídico que los documentos escritos. Incorporación de remisión. Tendrá validez jurídica la información no contenida directamente en un mensaje de datos, ya sea en forma de remisión o de anexo, accesible por medio electrónico y que éste sea conocido y aceptado por las partes. Propiedad intelectual. Estarán sometidos a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. Confidencialidad y reserva. Se establecen los principios de confidencialidad y reserva, cualquiera sea su forma, medio o intención. Información escrita. Cuando requiera o obligue que la información conste por escrito, siempre que la información que se contenga sea accesible para su posterior consulta. Información original. Cuando requiera o obligue que la información sea presentada o conservada en su forma original, el cual puede comprobarse que se ha conservado la integridad de la información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos. Protección de datos. Para la elaboración, transferencia o utilización de base de datos obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión, se requerirá el consentimiento expreso del titular, quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. Procedencia e identidad de un mensaje de datos. Se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y autoriza a quien lo recibe para actuar conforme al contenido del mismo, cuando de su verificación exista entre la identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguientes casos. Si se hubiese dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta como emisor, si el destinatario no hubiese efectuado diligentemente las verificaciones correspondientes o hizo caso omiso de su resultado. Conservación de los mensajes de datos. Toda información podrá ser conservada siempre que se reúnan las siguientes condiciones. La información que contenga sea accesible para su posterior consulta. Se conserve el formato en la que se haya generado, enviado o recibido. Se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, recibido y archivado. Se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el reglamento de esta ley. Envío y recepción de los mensajes de datos. Se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos son los siguientes: momento de emisión del mensaje de datos, momento de recepción del mensaje de datos, lugares de envío y recepción. Duplicación del mensaje de datos. Cada mensaje de datos será considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad del mismo. Firmas electrónicas. Firma electrónica. Son los datos en forma electrónica, consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos. Efectos de la firma electrónica. La firma electrónica tendrá igual validez y se reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación a datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio. Requisitos de la firma electrónica. Requisitos sin perjuicio, de los que se puedan establecerse por acuerdo entre las partes. A. Ser individual y estar vinculada exclusivamente al subtitular. B. Que permita verificar inequívocamente la auditoría e identidad del signatario, mediante los dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta ley y sus reglamentos. C. Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable para el propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado.
B. Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos son los que se hallen bajo control exclusivo del signatario. Y E. Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece. La firma electrónica en un mensaje de datos. Cuando se fija la firma electrónica en un mensaje de datos, aquella deberá enviarse en un mismo acto, como parte integrante del mensaje de datos o lógicamente asociada a este. Se presumirá legalmente que el mensaje de datos firmado electrónicamente conlleva la voluntad del emisor, quien se someterá al cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho mensaje de datos de acuerdo a lo determinado en la ley. Periodo de validación de la firma electrónica. Duración de la firma electrónica. Las firmas electrónicas tendrán duración indefinida, podrán ser revocadas, anuladas o suspendidas de conformidad con lo que el reglamento a esta ley señale. Extinción de la firma electrónica. La firma electrónica se extinguirá por voluntad de su titular, fallecimiento o incapacidad de su titular, disolución o liquidación de la persona jurídica titular de la firma, por causa judicialmente declarada. Duración del certificado de firma electrónica. Salvo acuerdo contractual, el plazo de validez de los certificados de firma electrónica será el establecido en el reglamento de esta ley. Certificado de firma electrónica. Es el mensaje de datos que certifica la vinculación de una firma electrónica con una persona determinada, a través de un proceso de comprobación que confirma su identidad. Uso del certificado de firma electrónica. El certificado de firma electrónica se empleará para certificar la entidad del titular de una firma electrónica y para otros usos, de acuerdo a esta ley y su reglamento. Requisitos del certificado de firma electrónica. El certificado de firma electrónica, para ser considerado válido, contendrá los siguientes requisitos. A. Identificación de la entidad de certificación de información. B. Domicilio legal de la entidad de certificación de información. C. Los datos del titular de certificado que permitan su ubicación e identificación. D. El método de verificación de la firma del titular del certificado. E. Las fechas de emisión y expiración del certificado. F. Único de la serie que identifica el certificado. G. La firma electrónica de la entidad de certificación de información. H. Las limitaciones o restricciones para el uso del certificado. I. Los demás señalados en esta ley y los reglamentos. Extinción del certificado de firma electrónica. Los certificados de firma electrónica se extinguen por las siguientes causas. A. Solicitud de su titular. B. Expiración del plazo de validez del certificado de firma electrónica. La extinción del certificado de firma electrónica se producirá desde el momento de su comunicación a la entidad de certificación de información, excepto en el caso de fallecimiento del titular de la firma electrónica, en cuyo caso se extingue a partir de que acarre el fallecimiento, tratándose de personas secuestradas o desaparecidas. Se extingue a partir de que se denuncie ante las autoridades competentes tal secuestro o desaparición. La extinción del certificado de firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso. Revocatoria del certificado de firma electrónica. Por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, la entidad de certificación cese en sus actividades, quiebra técnica de la entidad de certificación, surge efecto desde el momento de comunicación al titular o a los terceros y la publicación de la misma. Reconocimiento internacional de certificados de firma electrónica. Los que sean emitidos por entidades de certificación extranjera que cumplieren con los requisitos señalados de esta ley tendrán el mismo valor que los certificados acreditados expedidos en el Ecuador. Cuando las partes acuerden entre sí la utilización de determinados tipos de firmas electrónicas y certificados, se reconocerá que ese acuerdo es suficiente en derecho, salvo aquellos casos en los que el Estado, en virtud de convenios o tratados internacionales, haya pactado la utilización de medios convencionales. Las entidades de certificación de información. Entidades de certificación de información son las empresas unipersonales o personas jurídicas que emiten los certificados de firma electrónica y puedan prestar otros servicios relacionados con estas, autorizados por el CONATEL. Obligaciones de las entidades acreditadas. Encontrarse legalmente constituidas y estar registradas en el CONATEL. Demostrar solvencia técnica, logística y financiera para prestar servicios. Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna y segura. Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados. Proceder de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de certificados. Mantener una publicación del estado de los certificados electrónicos emitidos. Proporcionar a los titulares de certificados de firmas electrónicas un medio efectivo y rápido para dar aviso que una firma electrónica tiene riesgo de uso indebido.
Responsabilidad de las entidades de certificación. Son responsables por los daños y perjuicios que causen sus usuarios en el ejercicio de su actividad cuando incumplen las obligaciones que les impone esta ley o actúen con negligencia. Por el uso indebido del certificado de firma electrónica acreditado cuando estos no hayan consignado en dicho certificado, de forma clara, el límite de su uso y del importe de las transacciones válidas que pueda realizar. Protección de datos. Las entidades garantizarán la protección de datos personales obtenidos en función de sus actividades. Notificación de cesación de actividades. Deberá notificar al organismo de control por lo menos con 90 días de anticipación la cesación de sus actividades.